Pues muchísimos saludos de parte de la familia Fry y del estado de Pensilvania. Pensilvania significa el bosque de Penn, de Guillermo Penn, y aquí estamos en este pueblo donde yo crecí y ciertamente hay mucho bosque y estamos pues disfrutando este tiempo con la familia. También les pido que oren. Este fin de semana empezamos un ministerio para jóvenes de 17 para arriba, para alcanzar jóvenes que pues, no conocen a nuestro Señor y obviamente también con jóvenes de las iglesias aquí y estamos emocionados de ministrar también de este lado. Curiosamente, este domingo que pues, ahorita estoy hablando con ustedes, también estoy predicando en otra iglesia aquí que nos apoya, entonces favor de orar por eso también. Es un gusto saludarlos, es un gusto pues aunque no los puedo ver, pensar en todas sus caras, pensar en las familias y estamos orando por ustedes. Hace una semana, un poco más, pudimos vernos los varones, algunos de los varones, y fue un gusto. Pues el día de hoy seguimos con el estudio de Romanos 7, y Romanos 7 viene en el contexto de una parte del libro de Romanos de los capítulos del 6 al 8, donde Pablo, después de hablar del pecado en la primera parte y luego hablar de la salvación, en esa parte está hablando de nuestra santificación. ¿Cómo es que ya que hemos entendido y que hemos recibido la gracia de Dios, cómo es que el Espíritu de Dios empieza a actuar en nosotros y cómo es que nosotros lleguemos a ser pues transformados, ¿no? Entonces vamos a ver esa sección el día de hoy. No vamos a leer Romanos 7, espero que lo hayan leído antes porque son bastantes versículos, entonces no vamos a leerlo durante el sermón, pero voy a hacer referencia a eso, entonces si quieren tener sus Biblias pues abiertas sería bueno. Vamos a empezar con una oración. Padre, gracias, gracias que en medio de este año 2020, que realmente ha sido un año muy raro, un poco feo, pero aún en medio de eso tú estás ahí y tú estás obrando, siempre estás obrando, Padre. Gracias por la iglesia de Palmas. Padre, gracias por cada integrante. Bendice pues esta enseñanza que sea de edificación a todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, como no tengo todo el equipo para editar y todo eso, van a tener que ver a mi cara todo el tiempo. Espero que me aguanten. Y vamos a disfrutar pues esta enseñanza. Hay una historia y posiblemente una historia real y seguramente ya les he compartido esta historia, pero a mí me gusta mucho. Domingo en la mañana la esposa llega al esposo y sabemos que por alguna razón a veces los varones somos más flojos o más resistentes a ir a la iglesia. Y la esposa le dice al esposo, mi amor, pues levántate, tenemos que ir a la iglesia. Y el esposo le dice, qué flojera, dame 3 buenas razones. Entonces la esposa dice, bueno, los niños realmente necesitan la convivencia de sus amigos y ahí aprenden de Dios. Ok, ese es uno. Bueno, 2, pues a mí me gusta la alabanza y la oportunidad de levantar nuestras voces al cielo y adorar a Dios. Y bueno, ok, bueno, esa es la segunda razón. ¿Cuál es la tercera? Bueno, mi amor, tú eres el pastor. y bueno, como cristianos, todos, sin excepción,
luchamos con esas tendencias en nuestras vidas que nos jalan hacia el pecado. Yo recuerdo un ejemplo muy sencillo que estuve con mi papá hace unos años y estaba en la noche ya casi para dormirnos y vio unas galletas ahí y dice, híjole, pues, quisiera una galleta, pero realmente no debo de comerla. Y no la comió. Y algo tan sencillo me impresionó. Um, tenemos esas luchas, ¿verdad? En nosotros, en cada uno de nosotros, todos los días, todo el tiempo. A lo mejor no debo de ver esa película. Eh, realmente necesito salir de la cama. Eh, debo de leer la Biblia. Debo de juntar a mis hijos y tener un tiempo alrededor de la mesa leyendo las escrituras. Um, realmente yo sé que debo de dar esta ofrenda al Señor, este diezmo, pero híjole, um, en mi caso, tal vez realmente necesito preparar este sermón. Pero bueno, nos recuerda un poquito de este capítulo, porque en este capítulo Pablo está luchando y reconociendo la lucha que está dentro de él y también dentro de cada uno de nosotros. Esa lucha de tratar de saber lo que debemos de hacer, pero a veces no querer hacerlo y a veces no hacerlo de plano. Y es una lucha pues, intensa, ¿no? Ahora, para poner un poquito este capítulo en contexto, debemos de recordar unas enseñanzas de capítulo 6. Primeramente, Pablo dice que es posible decir no a esa naturaleza pecaminosa. Eh, Romanos 6, en el principio, los primeros dos versículos dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y dice que hemos sido en esos versículos, hemos muerto al pecado, ¿verdad? Es como un bautismo que hemos eh, des, descendido a las aguas, que significa una muerte, y nos hemos levantado a una nueva vida. En versículo 18 de capítulo 6, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Entonces hay que recordar eso. Hemos sido, según todas las enseñanzas en capítulo 6, liberado del pecado. Hemos muerto al pecado. Y dice Pablo, antes a lo mejor no teníamos opción, pecábamos porque no sabíamos otra cosa, pero ahora podemos decidir no pecar. Ahora hemos sido liberados de esa esclavitud. Y la segunda cosa de capítulo 6 que debemos de recordar es esa relación que el cristiano tiene con la ley. En Gálatas, Pablo nos recuerda que antes, en Gálatas 3, del 23 al 24, dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Otra vez esa ilustración de estar presos. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. Entonces el propósito de la ley no fue salvarnos, sino guiarnos a Cristo. La ley de hecho no puede salvarnos y hay que recordar eso. En cierta forma, la ley, su propósito principal de la ley es reconocernos vez tras vez que fallamos, que no podemos, ¿verdad? Recordamos en el estudio de Éxodo, Levítico, con John y Frank, que por cualquier cosa las personas tenían que salir del campamento. De hecho, aún por cosas muy comunes, pues uno
prácticamente todos los días, o por lo menos cada par de días, uno tenía una situación donde tenía que salir del campo. Y Dios estaba recordando al pueblo de su falta de santidad ante Él, ¿no? De su falta de santidad. Entonces, en capítulo 6 vemos que esa ley es buena, pero esa ley también produce malas cosas en nosotros. Y es curiosa esa relación, pero debemos de tenerla muy en claro. La ley nos recuerda que es imposible agradar a Dios en nosotros mismos. Y la primera parte de Romanos está escrito a gente religiosa. Bueno, perdón, tres grupos. Gente pagana, gente gentil del mundo, también gente moral, digamos, que son una ley a sí misma, y también gente religiosa. Y al fin de cuentas, capítulo 3 dice que no hay ni siquiera un justo, ¿verdad? Pablo dice, no importa si eres un judío que dices que, pues yo cuento soy hijo de Abraham, o si vienes del mundo, realmente nadie es suficiente. La religión, las tradiciones no nos pueden salvar, ¿sí? Entonces, pues ya vamos a llegar a capítulo 7 y ver algunos puntos aquí. En la primera parte de capítulo 7 y de los versículos del 1 al 6, y repito, no vamos a leerlos, pero algunas personas piensan que por eso a lo mejor Pablo no estaba casado, porque usa un ejemplo de una pareja y dice que la ley los une mientras que los dos viven, ¿no? Pero si el esposo muere o la esposa, entonces la persona está libre, la pareja está libre de casarse de nuevo. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque, a ver, mujeres, levanten la mano si han dicho eso a sus esposos. No, pues yo sé que si yo muero, pues tú vas a casarte luego. A lo mejor ni pasan 3, 4, 5, 6 meses, pero yo si tú mueres, mi querido esposo, yo nunca voy a volver a casarme, ¿no? ¿Han escuchado eso? Entonces usa este ejemplo y dice, nosotros morimos a la ley. ¿Para qué? Para poder estar unidos a Cristo. ¿Sí? Recuerden capítulo 6. Hemos muerto a la ley. Ahora, es curioso porque eso no quiere decir que estamos ausentes a las obligaciones de la ley, pero en este ejemplo dicen, ya estamos, ya podemos ligarnos, ya podemos unirnos a Cristo. ¿Sí? Versículo 6, pero ahora al morir a los que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de que servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Un punto muy clave aquí, porque capítulo 7 nos da pistas del Espíritu, pero no dice mucho del Espíritu. De hecho, si Romanos podría terminar con capítulo 7, estaríamos muy miserables. De hecho, versículo 24, después de hablar de toda esa dinámica de obedecer a Dios y la ley y el pecado, Pablo dice, qué miserable soy. Pero aquí nos da una pista, ¿sí? El Espíritu, el nuevo poder que nos da el Espíritu, el poder. Y luego sigue el versículo 6, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Hay que recordar también que Pablo está escribiendo a judíos, y judíos tenían muy arraigados sus tradiciones, sus, digamos, derechos como los llamados hijos de Dios, judíos. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Eso no vale. Eso podría ser bueno, las tradiciones
las herencias espirituales no son malas, pero eso no te salva, ¿sí? Y hemos visto esto en el capítulo 2 también de Romanos. Entonces, en esta primera parte, Pablo dice, si la pareja muere, uno tiene libertad de volver a casarse. Y como hemos muerto al pecado, podemos ahora servir a Dios a través de ¿quién? A través del Espíritu. Y capítulo 8 nos da, después de este capítulo tan complejo y en cierta forma tan desanimante, de hecho puse como título, ¿cómo vivir una vida cristiana frustrada? Porque aquí Pablo está describiendo la dinámica que él siente, que él tiene, que todos tenemos, pero sin tomar en cuenta en los versículos que vienen el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es lo que hace toda la diferencia. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, que como cristianos pensamos que llegamos a confiar en Cristo y somos salvos y nos llega el Espíritu Santo, pero luego nos encargamos nosotros. Pero no es así. Pero bueno, no quiero predicar el sermón para Romanos 8, pero vamos a seguir. Entonces, el punto de Pablo, hemos muerto al pecado, ya no tenemos que pecar tratando de obedecer porque antes teníamos que obedecer nuestra naturaleza pecaminosa, no teníamos opción, pero ahora sí, y podemos servir a Dios a través del Espíritu. Entonces, empezando en versículo 7, Pablo, en cierta forma, en esta parte del 7 al 13, habla en términos teológicos, sí usa su propio yo, ¿no? Pero ya empezando más después, en versículos 14 y adelante, se vuelve muy personal. Pero en versículo 7 hasta el versículo 13, vemos esa parte donde Pablo empieza a describir la dinámica entre la ley y el pecado, el mandamiento y la muerte. Entonces, en versículos 8 y 9, Pablo empieza a describir ese deseo, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Es como cuando pasas por un camino y hay un letrero que dice no botar basura, ¿no? Y es como un letrero que dice, aquí debes de botar basura, ¿no? Hay algo en nosotros que si alguien nos dice, debes de poner una máscara, ¿qué es? O un cubrebocas, ¿qué es nuestra tendencia? ¿O solamente soy yo? Mi tendencia es, yo no quiero poner cubrebocas, ¿no? Cuando alguien nos dice algo y cuando Dios nos dice algo que debemos de hacer, hay algo en nosotros, por esa naturaleza pecaminosa, que se revela, ¿no? No tenemos que enseñar a un niño a decir no, o tampoco un adolescente joven. No tenemos que sentarnos con el niño y decir, mira, mi criatura, cuando te decimos que debes de comer, debes de aprender a decir no, y enojadamente. No. Hay algo en nosotros, esa maña, esa rebelión. Dice Jeremías, ¿verdad? Que el corazón es desesperadamente malo, ¿no? Y así somos. Entonces, cuando hay una ley que dice no codicies, de repente lo quiero. ¿Verdad? Hay algo en mí, hay algo en Pablo aquí que dice, híjole, eso me provoca, la ley de Dios me provoca a hacer lo opuesto, hacer lo malo.
Entonces, cuando el mandamiento está dado para darme vida, ¿verdad? ¿Qué realmente pasa? Pues no me da vida porque mi reacción ante ese mandamiento que es bueno o esa ley es basada en rebelión, ¿verdad? Entonces, en esta sección del 7 al 13 también vemos que los mandamientos que deben dar vida llevan a la muerte por el pecado. Entonces, la ley que fue dada nos recuerda de lo malo que somos y no nos ayudan realmente a, a mejorarnos o no nos ayudan a salvarnos, al contrario. Entonces Pablo llega a la conclusión en versículos 12 y 13 que la ley es buena y santa, pero demuestra lo malo que es el pecado. Y aquí dice el pecado, pero en la sección que sigue, Pablo vuelve muy personal en cómo él describe ese pecado, porque es el pecado que vive en él, ¿verdad? Entonces, en esa parte del 14 al 25, dice en versículo 14 algo muy interesante. Dice, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Entonces, si recordamos lo que dice Pablo en capítulo 6, tenemos un conflicto, ¿verdad? Porque Pablo en Romanos 6, 18 dice, pero ahora son ustedes esclavos de la justicia. Entonces, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Pablo dice en capítulo 6 que somos esclavos a la justicia, pero aquí pues dice que somos esclavos al pecado y realmente no nos da mucha esperanza en esta sección? Y vamos a aclarar eso un poquito más adelante. En versículo 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Entonces Pablo está diciendo que si él vive según la carne, si él vive según la naturaleza pecaminosa, sí, no hay nada bueno en él. Sí, es esclavo al pecado. Y en la misma forma, hermanos, si nosotros, aunque hemos sido bautizados en Jesucristo, como dice el capítulo 6, aunque hemos recibido la salvación, el don de Dios a través de la gracia, la redención, si hemos sido reconciliados y todos esos conceptos maravillosos, justificados, como dice Romanos 5:1, hemos podido haber recibido eso, pero si en ese momento no estamos viviendo controlado por el Espíritu Santo, estamos eh, estamos en un conflicto. De hecho, cómo vivir una vida cristiana frustrada, pues es exactamente vivir como cristiano sabiendo, ¿sí? Pero tratando de vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Y eso se vuelve a una religión de moralidad, eso se vuelve una religión de buenas obras, en vez de ser lo que debe de ser, una relación íntima con Jesús a través del Espíritu Santo. Entonces, sigue diciendo Pablo, no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Y hermanos, aún como cristianos, si no estamos controlados por el Espíritu Santo, nos encontramos muchas veces, y tal vez ustedes pueden decir, ay, pues sí es cierto, haciendo cosas que no queremos hacer, o no haciendo cosas que sabemos que debemos de hacer. ¿Y qué es la diferencia? ¿Que no entendemos la ley? No, pues sí entendemos la ley. No, el problema es que no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Y repito, si el libro de Romanos terminaría aquí, sería muy deprimente. Pero capítulo 8 nos dice, si estamos en el Espíritu Santo, no hay condenación, y en el Espíritu Santo podemos cumplir con las justas demandas de la ley. Es decir, podemos vivir una vida santa, aceptada ante Dios, si estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la diferencia? Simplemente rendir nuestras vidas a Dios, al Espíritu Santo, momento
tras momento, pero estamos llegando a la conclusión. Pablo sigue diciendo, soy un pobre miserable, ¿verdad? Versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y otra vez, ese sentido de ser preso al pecado, de ser preso a un estilo de vida. Y hermanos, tal vez conocemos a cristianos, tal vez somos así, que tal vez llevamos años en la fe, pero todavía seguimos siendo presos a unos hábitos, al pecado, a malas palabras, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no hemos rendido nuestra vida, no hemos puesto nuestra vida en control del Espíritu Santo. Hemos caído en esa vieja trampa de que la fe es una lista de ritos, debo de hacer eso y no debo hacer esto, en vez de reconocer que la fe debe de ser, que conozco a Jesús que murió en la cruz por mí, que a través del Espíritu Santo me da una nueva vida, ¿sí? El capítulo termina muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice, después de vivir ese conflicto tan fuerte en mí, después de reconocer que la ley es buena y santa, pero yo no soy, después de reconocer que aún sabiendo la ley, en vez de que eso me ayude, me condena y me lleva a la muerte. Pablo sabe que su argumento todavía no termina. Y en esa lucha de santificación, en capítulo 6 tenemos la base, sabemos que hemos sido bautizados en su muerte, que tenemos una nueva vida en Jesús, ¿sí? Pero capítulo 7 es esa dinámica de cuando no todavía en una forma muy práctica, no estamos cediendo nuestra vida al control del Espíritu Santo, ese conflicto que realmente tenemos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Bueno, yo creo que hay miles de aplicaciones en cada momento de nuestra vida. Simplemente recordar que tenemos una línea directa, tenemos una amistad, tenemos una relación de padre e hijo con Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas. No caer en cierta legalismo o cierta religiosidad, porque esa religiosidad pone el énfasis en uno mismo y no es en uno mismo, es en Dios, es en el Espíritu Santo. Gálatas 3 dice, después de haber comenzado con el Espíritu, estamos tratando de llevar a cabo nuestra fe por nuestras propias fuerzas. Y Pablo dice, insensatos, tontos, pero caímos en eso mucho. El cristiano viviendo por sus propias fuerzas vivirá una vida de derrota, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos no vivir con nuestras propias fuerzas? Pues llevar una vida de oración, llevar una vida de comunión con los hermanos, de exhortarnos, ¿verdad? De estar en contacto con el Espíritu Santo. Y por fin, si dependemos del Espíritu Santo en cada momento, no hay condenación y es posible cumplir con las justas demandas de la ley. Jesús dijo en Mateo 5, terminando el capítulo creo que 48, sean santos como yo soy santo, y dice que su santidad deben de sobrepasar la santidad de los fariseos. Bueno, su santidad era externa, pero nuestra santidad debe ser interna. Entonces, bueno, yo espero que esta exposición rápidamente de un capítulo muy impactante, muy bueno, nos ayude a entenderlo en su propio contexto y en cierta forma, cuando caemos en el pecado y cuando nosotros como Pablo decimos, es porque no hago lo que quiero hacer.
Eso debe de ser una banderita roja que nos recuerda que debemos de someternos a Dios, que debemos de buscar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga mucho, hermanos. Gracias por la oportunidad de compartir estas enseñanzas con ustedes el día de hoy. Buen día.